Políticas de inclusión social, posibilidades de negocios, los números y las historias que hay detrás de ellos. De esto hablamos hoy en Impacto Económico. Acompáñanos. Agua potable para todos y rediseñar la matriz energética, dos de las prioridades traducidas en acciones implementadas por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. En nuestra lista económica le decimos cómo se desarrolla el libre comercio en la actualidad y hacia dónde se inclina más la balanza con las nuevas medidas proteccionistas. China y Venezuela potencian las capacidades productivas y de inversiones a través de la Comisión Mixta Intergubernamental a la que asiste la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. El Estado Plurinacional de Bolivia sigue su ruta de ascenso para consolidarse como corazón energético de la región latinoamericana. Todo ello gracias al impulso que da el actual gobierno a otras fuentes energéticas distintas de la de los hidrocarburos. Igualmente, el gobierno de ese país suramericano apuesta a la reivindicación del derecho del pueblo andino al acceso a un recurso vital como lo es el agua. Aquí los datos de impacto. El gobierno del presidente Evo Morales inauguró en la ciudad de Uyuni la planta solar fotovoltaica más grande del país, con una inversión de $62 millones. El complejo generará 60 megavatios de energía eléctrica, que representan la mitad de la actual demanda del departamento de Potosí. Con la puesta en marcha de esta planta solar, Bolivia diversifica su matriz energética con fuentes de generación alternativas. De acuerdo al Ejecutivo boliviano, la demanda interna del país en materia eléctrica actual es de 1.500 megavatios, pero gracias al Plan Nacional de Electrificación generará entre 2.100 y 3.000 megavatios, situación que permitirá generar energía a países vecinos como Argentina a partir de 2019. También se encuentran en fase de construcción plantas hidroeléctricas en La Paz, Cochabamba y Potosí. Otro avance que ha obtenido el pueblo boliviano con el gobierno de Evo Morales. En los últimos 12 años, el gobierno del Estado Plurinacional ha invertido cerca de $2.000 millones en programas que garantizan acceso al vital líquido y servicios de saneamiento. Esto permitió que la cobertura de agua potable aumentara del 73% en 2001 a 86 puntos porcentuales en 2017, beneficiando a 9.5 millones de personas, mientras que el saneamiento básico mostró una mejora de 41% de la población en el año 2011 a 59% en 2017, beneficiando a 6.6 millones de bolivianos. Y todo ello forma parte de ese plan conocido como Bolivia Cambia, Evo Cumple, que se ha implementado durante todos estos años. De esto vamos a tener mucho para hablar en el transcurso del presente año y queremos contarle también de otras de las realidades que tenemos acá en nuestra agenda de la jornada en torno al panorama económico. Hablamos de las autoridades de petróleos de Venezuela. Esa es la principal empresa estatal de hidrocarburos del país suramericano y dieron a conocer importantes inversiones que realizan en el sector en conjunto con empresas foráneas para aumentar las capacidades productivas. Ha sido a través de una nota de prensa en la cual PDVSA reseña que actualmente se ejecuta un proyecto de reconversión profunda de la refinería de Puerto La Cruz, localizada en el oriente venezolano. Proyecto que requirió una inversión que supera los $8.856 millones, que son ejecutados por Petróleos de Venezuela en conjunto con contratistas asiáticas procedentes de China y Corea del Sur. Actualmente los trabajos enfrentan nuevos retos porque pese a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, se trabaja en un nuevo tramo de financiamiento por $5.000 millones que serían adicionales. El nuevo gran complejo refinador cambiará la dieta de crudos livianos y medianos por crudo pesado despachado en la franja petrolífera del Orinoco y contará también con un nuevo sistema de almacenamiento en 1.21 millones de barriles de petróleo.
Vamos con otra información. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Panamá ofreció balance sobre el nivel de ingreso económico registrado por concepto de cobro de peajes hacia las embarcaciones que atravesaron este gran canal de Panamá durante los primeros 6 meses del presente año. Vamos a revisar cómo son los números, cuáles son los que se muestran a esta hora. Según el organismo estadístico, el 9.5% se incrementó con el ingreso del canal de Panamá por cobros de peajes al cierre solo del primer semestre de 2018. Esto significa un acumulado de más de 1.443 millones de dólares, todo en ganancias para este periodo. Ganancias, importante decir, que se obtuvieron gracias al tránsito de 8.247 embarcaciones por el canal, cifra que supera en 1% lo que se registrara en la misma etapa del año anterior. Le informamos que los barcos de gas natural licuado en un nuevo segmento abierto a partir de la entrada en operación del ensanche de junio de 2016 representa un 10% del tránsito total. Asimismo, otros buques que han utilizado las nuevas esclusas son los de graneles secos y líquidos, portavehículos y también buques de pasajeros. Estos son los datos, así es como se está viviendo y esto es lo que está reportando el canal de Panamá a la economía de ese país ismeño. Queremos compartir con ustedes a esta hora los precios del petróleo a nivel mundial. Vamos a revisar exactamente cómo se encuentran durante la jornada de este lunes al cierre. Aquí los traemos, los presentamos para usted. Petróleo intermedio de Texas. Aquí está, lo vamos a revisar en este momento. 67.83 dólares el barril, 0.07% en contraste con la jornada anterior, que estamos hablando también la cifra en yuanes, sería un total de 465.02 yuanes. Avanzamos por más, tenemos el otro indicador que queremos compartir con ustedes, el del Brent, de referencia en la región europea, Mar del Norte, también 77.30 dólares el barril, así se registra, se ubica en 0.40% más que la jornada precedente. Hay un ligero cambio. También esto equivaldría a 529.95 yuanes, valor de referencia también para las bolsas asiáticas. Y tenemos otro de los indicadores, el crudo venezolano, del que estamos hablando. Ya estamos viendo PDVSA también ampliando posibilidades de refinación de la franja petrolífera del Orinoco. ¿Cómo se reporta? Se ubica en 475.71 yuanes el barril a la jornada al cierre de este lunes. Y también es importante decir que ese es el precio al que se cotiza el día de hoy el petro, la criptomoneda del país suramericano. Así están los indicadores petroleros. Le propongo que hagamos una pausa. En breve regresamos con mucho más aquí en Impacto Económico y estaremos revisando también otro de los temas fundamentales del análisis. Estaremos hablando de unas medidas que se realizan más allá de los aranceles, medidas que aplican gobiernos proteccionistas. De esto hablaremos. Acompáñanos, es Impacto Económico. Iniciamos el análisis. Hay que decir que en la actualidad las grandes potencias mueven sus relaciones económicas mediante los denominados tratados de libre comercio, algo que todo el mundo entiende a la perfección. Estamos hablando también de acuerdos que por esta vía proyectan
una premisa de mejorar el intercambio de bienes, de servicios entre unos y otros países. Pero, ¿qué tan fructífero puede resaltar este tipo de economías emergentes con acuerdos que nacen con condicionantes? ¿Cuánto puede beneficiar esto a ambas partes? Traemos la respuesta hoy en nuestra lista económica. Una primera muestra en torno al comercio desigual puede evidenciarse entre el Mercosur y la Unión Europea. De las 100.000 toneladas de productos cárnicos libres de aranceles que la Unión Europea ofreció en 2004, para 2016 se redujo a 78.000 y la última oferta llegó a 98.000 toneladas por año. Entre las cláusulas del acuerdo, la Unión Europea establece que empresas del bloque comunitario tengan el mismo nivel de prioridad que las empresas locales a la hora de definir compras públicas dentro del Mercosur, decisión que favorece 60.000 empresas del viejo continente. También las relaciones comerciales que rigen ambos bloques constituyen un ejemplo de la división internacional del trabajo. Según el economista del CELAC, Pablo Warren, mientras los países del Mercosur exportan productos primarios como carne, etanol y productos agrícolas, los 28 países del bloque europeo ofrecen productos de mayor valor agregado como maquinarias y equipos de transporte, productos químicos y artículos manufacturados al Mercosur. En las reglas de la Organización Mundial del Comercio se reconocen barreras de tipo arancelarias para definir los tradicionales derechos de aduana aplicados a la importación de mercancías. Sin embargo, en años recientes han surgido en el comercio medidas no arancelarias o pararancelarias que impiden el flujo de mercancías entre países. La naturaleza de las medidas suelen ser poco transparentes y difíciles de cumplir. Una de ellas son de tipo sanitarias y fitosanitarias. Según la OMC, las barreras de este tipo serán permitidas solo para proteger la salud o la vida humana, animal o de una planta. Cuando se comercialicen productos agrícolas, también se justifica pero con base científica y se impide la discriminación entre países. Es decir, si una medida sanitaria se aplica a productos de un país determinado, también debe aplicarse a los mismos productos de otro país. A la larga lista de medidas pararancelarias se suman los límites de importaciones, restricciones de contrataciones públicas, obstáculos técnicos al comercio, entre otros. Por lo general, los países que resultan más afectados por las barreras no arancelarias son los que se encuentran en vía de desarrollo. En el año 2016, un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destacó que el grupo de países ricos congregados en el G20 imponen barreras no arancelarias a las naciones pobres que cada año le generan pérdidas por 23.000 millones de dólares. Le propongo que veamos entonces cómo se mueven estas barreras denominadas de carácter no arancelario desde la posición de varios países del continente americano que poseen medianos niveles de industrialización. Aquí lo tenemos. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, durante 2017, el 48% de las ventas al exterior se vieron afectadas por medidas no arancelarias, aplicadas por 65 países de todo el mundo. En dicho inventario se identificaron 463 medidas referidas a cuestiones sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, procedimientos aduaneros, prácticas administrativas y medidas de control de calidad. Los 5 destinos en los que concentraron el mayor número de medidas sumaron más del 35% del total de barreras vigentes. Las mismas se repartieron en medidas de competencia exclusiva de la Unión Europea con 7.6%, otras medidas adoptadas por miembros de la Unión Europea 12.1%, México 6.3%, Vietnam 5.2% y Brasil 4.2%. Otras economías de la región como Chile durante el año 2015 resintió las medidas pararancelarias. Según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, el país tuvo 139 barreras no arancelarias que obstaculizaron sus exportaciones en un total de 36 países. La mayoría de los inconvenientes se concentraron en obstáculos técnicos al comercio, así como medidas sanitarias y fitosanitarias. Asimismo, en 2014, Paraguay lideró el ranking de medidas no arancelarias gravosas de América Latina, ya que el 62% de los exportadores e importadores del país presentaron inconvenientes para comercializar sus productos a nivel internacional.
Y esas barreras también son conocidas en el lenguaje técnico y económico como barreras pararancelarias. Importante decirles que traspasan todo tipo de relaciones entre países desarrollados y las economías emergentes. También se dan entre el denominado Grupo de Naciones Industrializadas. Veamos por qué. En el reciente acuerdo comercial rubricado entre Estados Unidos y México, que busca reemplazar al polémico Tratado Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, la administración Trump firmó con la nación azteca un acuerdo paralelo en el que limita las exportaciones mexicanas de autos con arancel cero al mercado estadounidense. Es decir, dicho acuerdo permitiría a Estados Unidos establecer aranceles por seguridad nacional a las importaciones que estén por encima del límite de 2.4 millones de vehículos producidos en México al año. El acuerdo paralelo también restringe las importaciones de autopartes, ya que si superan los 90.000 millones de dólares, estarían sujetas a tarifas arancelarias. Las barreras pararancelarias también llegan a Europa. En el mes de julio, el mandatario estadounidense Donald Trump se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Ambos líderes acordaron una tregua en una escalada comercial mediante un compromiso de cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a bienes industriales no automotrices. Una de las exigencias de la Casa Blanca apuntó a que el bloque comunitario aumentará su cuota de importación de carne de ternera estadounidense, propuesta que Bruselas aceptó, siempre y cuando no haya sido tratada con hormonas y cumpla con estrictos estándares comunitarios, entre ellas medidas sanitarias. De esta manera, Bruselas trata de cerrar su disputa con Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio por el veto de la Unión Europea a la carne de vacuno tratado con hormonas del crecimiento, sobre el que ya había alcanzado un pacto provisional en 2009. Asimismo, Estados Unidos impulsó a las importaciones procedentes del mercado español un total de 546 medidas restrictivas entre 2009 y 2017, según el Banco de España. Las medidas restrictivas que difieren de los aranceles incluyen ayudas financieras a la industria nacional, condicionamiento de proyectos de contratación pública y requisitos fitosanitarios. Y este libre comercio que promueve el capitalismo mundial como una vía de crecimiento económico solo genera beneficios al mismo grupo de países industrializados y no a las economías emergentes. Así se puede ver a través de los números. Las nuevas formas de proteccionismo convertidas en estas barreras pararancelarias que hoy les mostramos explican que la globalización de la economía no resulta del todo beneficiosa y también mantiene las mismas relaciones de comercio entre las potencias hegemónicas y la periferia, una realidad con la cual tenemos que convivir en este mundo nuestro. Le propongo que hagamos una pausa. Al regreso estaremos revisando cómo se mantienen las relaciones entre Venezuela y el gigante asiático. Hay una relación mixta intergubernamental, una comisión que ya se estará celebrando en las próximas horas. De eso hablamos. Acompáñanos. Aquí está la información que prometimos. Los gobiernos de Caracas y Beijing amplían sus vínculos de cooperación comercial, todo ello con la finalidad de fortalecer las actuales relaciones. Así es como llegó al gigante asiático la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo revisamos con la información del portal oficial de la vicepresidencia del país suramericano. Aquí lo tienen en pantalla. Y es que ahí ampliamos, nos dice la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en la República Popular China para cumplir importantes compromisos con autoridades políticas y financieras de esa nación y también participar en la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. Tras su llegada, sostuvo un encuentro con el embajador chino en Venezuela, Li Baorong, también con representantes diplomáticos como el venezolano en ese país, Iván Serpa, y el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela. La Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambos países está orientada a potenciar las capacidades productivas e inversiones y desde el año 2001, importante decir, ha sostenido más de 480 acuerdos en diferentes ámbitos de la asociación estratégica entre el país suramericano y el gigante asiático.
También en China, el gobierno del presidente Xi Jinping sigue profundizando las relaciones bilaterales con importantes socios locales. En esa línea, en el marco del aniversario 40 de la apertura y el Tratado de Amistad entre Beijing y Tokio, el representante comercial internacional de Gigante Asiático y el viceministro de Comercio Fu Zixin se reunieron con una delegación empresarial nipona. La reunión fue organizada por la Asociación Económica Japón-China, la Federación Empresarial de Japón y la Cámara de Comercio e Industria del Japón. En el encuentro estuvieron presentes 228 representantes de las principales compañías niponas. Tanto Fu Zixin como el jefe de la Asociación Económica de Japón-China, Soshi Muneuka, expresaron su deseo de continuar defendiendo el libre comercio y también promoviendo los mercados abiertos. Esta nueva cita se da días después del 7º diálogo de ministros de finanzas chinos y japoneses, en el cual rechazaron el proteccionismo y también acordaban proteger el multilateralismo y ampliar la cooperación fiscal y financiera. Asimismo, prometieron incrementar los convenios en infraestructura y reducir la pobreza en ambos países. Y el presidente de China, Xi Jinping, destacó que la iniciativa de la Franja y la Ruta ha logrado éxitos sustanciales, así como también un amplio reconocimiento y una participación activa de varias naciones en este megaproyecto. Tenemos detalles con nuestra corresponsal en Beijing, Isaura Díez, y el siguiente informe. El mandatario destacó la importancia de promover la cooperación intensiva y sólida en el marco de la Franja y la Ruta en busca de un mayor beneficio para los países involucrados a propósito del 5º aniversario de lanzada esta iniciativa. China se ha convertido en el socio comercial más grande de 25 países de la Franja y la Ruta. En los últimos 5 años, este país ha invertido directamente $70.000 millones estadounidenses en las naciones de la Franja y la Ruta, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7,2%, y firmó contratos de proyecto de más de $500.000 millones estadounidenses con otros países de la iniciativa, con una tasa anual de crecimiento promedio de 19,2%. Franja y Ruta busca construir una red de comercio e infraestructuras que conecte Asia con Europa y África principalmente a lo largo de los antiguos caminos comerciales de la Ruta de la Seda. Además, China considera a América Latina una extensión natural de este proyecto. En este contexto, el gigante asiático ha firmado acuerdos de cooperación con 88 países y organizaciones internacionales. Todos los chinos saben a qué se refiere la Franja y la Ruta. Esto es algo que actualmente en nuestro país trae un buen provecho económico y en la política. Es básicamente una directriz para todos nosotros. Yo pienso que aportar mucho al desarrollo económico y a la paz mundial, desde mi opinión, es probablemente el mejor sistema y uno de los mejores planes económicos. Además de que nos lleva a muchos países en dirección de la unidad. El volumen comercial con otras naciones a lo largo de la Franja y la Ruta ha superado los $5 billones. Empresas chinas han construido 75 zonas de cooperación económica y comercial de ultramar en la región, con una inversión total de $25.500 millones. También potencia la comunicación entre los países, sirve para conocer las culturas de cada país, sus hábitos de vida y costumbres, para que en China se conozca con más profundidad sobre la vida en otras naciones, para que haya una mejor interacción. La iniciativa se ha convertido en la bandera china a favor del multilateralismo y la economía inclusiva. El canciller chino Wang Yi dijo que este proyecto está orientado en las reglas del comercio internacional. El ministro aseguró que ya sea cooperación bilateral o colaboración entre 3 o 4 partes, siempre que una nación reconozca el concepto de consultar, construir y compartir conjuntamente, será bienvenida. Isaura Díez, Telesur, Beijing, China. Revisamos también la economía de Turquía, que registró un notable crecimiento el año anterior. Revisamos datos dados a conocer por el Instituto de Estadística de ese país, el TÜİK. En el 2017 el Producto Interno Bruto de Turquía creció un 7,4%, así sucedió en relación con el año precedente. El alza responde a una mayor participación de la industria manufacturera en el Producto Interno Bruto del país, cuyo resultado fue de 17,6%, seguida por el comercio mayorista, minorista y la industria de la construcción, con índices que se reportan en el 11,9% y el 8,6% respectivamente. Además, las exportaciones de bienes y servicios
servicios aumentaron 11.9%, mientras que las importaciones de bienes y servicios aumentaron 10.3% en comparación con el año anterior. Asimismo, el Producto Interno Bruto, PIB, del segundo trimestre del año también registró un aumento del 5.2% con respecto al mismo periodo del año precedente. Así llegamos al final de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos. Seguimos interconectados en redes sociales, @Telesur Impacto E y @Telesur Josvani Noguet Telesur. Así nos encuentra, así estamos interconectados. Será hasta la próxima. Nos vemos.